Hola chicos, ¿qué tal? Un gusto estar en contacto con ustedes, aunque sea por este medio virtual. Vamos a ir avanzando un poco en los contenidos de esta materia, y el tema de hoy corresponde a la unidad 4 de la materia, que es el tema de silogismo. Así que bueno, vamos a tratar de dar todas las bases teóricas de este tema y las herramientas, digamos, prácticas para que puedan ustedes entenderlo y poder aplicarlo y hacer prácticas en su propia casa en la medida de lo posible. Vamos a comenzar con este ejemplo de un silogismo cualquiera, ¿no? Dice: todos los artistas son talentosos, algunos artistas son pobres, por lo tanto, algunos pobres son talentosos. Empecemos por lo más básico, que es el significado de esta rayita. Vieron que lo mencioné como un por lo tanto. Lo que muestra ese por lo tanto, y en este caso representado por una raya, es que se trata de un razonamiento, incluso de hecho que se trata de un razonamiento deductivo. Recordemos que el silogismo es el tipo de razonamiento, incluso diría único, no solo central, de la lógica aristotélica, una lógica que fue la única lógica prácticamente, al menos la única con prestigio académico hasta finalizado el siglo XIX, de modo que el silogismo se consideró tras eso que era la forma válida de razonar, ¿sí? Hoy ya no lo consideramos así, ustedes ya vieron con el profesor Cardoso la unidad de razonamiento de lógica proposicional, etc., de modo que sabemos que no es el único modo de razonamiento y de razonamiento deductivo siquiera, ¿no? Pero sí uno de los modos importantes y que todavía tiene su vigencia, ¿no? Bueno, vamos a advertir entonces algunos elementos propios del silogismo. Primero, el hecho de que está compuesto siempre por tres enunciados. Dos de ellos, los que están del lado, digamos, para arriba de la rayita, por decirlo de alguna manera, son llamados premisas, ¿sí? Y el tercero se llama conclusión. Y lo que sugiere esta rayita es que el tercero efectivamente se deduce de los dos anteriores. Esa deducción obviamente puede ser correcta o incorrecta, ya vamos a ver el tema de la validez en los silogismos, ¿sí? A su vez, otra cosa que hay que observar es que todo silogismo está compuesto por tres términos que se repiten dos veces cada uno, ¿sí? En este caso tenemos dos veces artistas en las premisas, ¿sí? Talentosos en la primera premisa y en la conclusión, y lo mismo en la segunda premisa y en la conclusión, el término pobres, ¿sí? De modo que tiene una estructura fuertemente repetitiva, eso es propio de la deducción, y cada uno de esos términos tiene un nombre dentro de la lógica aristotélica. Se empieza simbolizando de esta manera. Esta simbolización es de cada término, o también se le puede llamar conceptos, no de la frase completa, ¿sí? Al término que es el sujeto de la conclusión, se lo llama sujeto y se lo abrevia con la letra S. Disculpen la improliquidad, ¿no? Al término, entonces se le pone también en la condición de sujeto, pese a que sea un predicado, se lo llama sujeto, es el sujeto del silogismo. Después tenemos artistas, vamos primero con el predicado, que se lo abrevia con la letra P mayúscula, para diferenciar de paso de la P minúscula que usamos en proposicional, y también su otra aparición en el silogismo se le pone de la misma manera. Y artista, el término que no está en la conclusión, justamente se llama término medio, y se lo abrevia con la letra M. O sea, hay que ponerlo en esta letra en cada una de sus apariciones. ¿Por qué se llama término medio? Justamente porque media para alcanzar la conclusión, es decir, la conclusión se alcanza en un silogismo por la relación del término medio con el sujeto y el término medio con el predicado. De esta mutua relación entre estos dos términos y el término medio surge una relación directa entre el término sujeto y el término predicado. De modo que vamos a obtener la estructura lógica de este silogismo, que sería MP, estoy copiando simplemente esto, MS, por lo tanto SP. Ya en el próximo video vamos a hablar de la figura del silogismo, que es lo que acá hemos obtenido. Pero me interesa también, en este primer video, que es un video un poco preliminar de silogismo, establecer algunas bases necesarias, previas de la lógica aristotélica, para poder hacer el análisis de los silogismos, ¿no? Especialmente su necesidad se va a ver, bueno, en realidad casi prácticamente en todos los temas del silogismo. Fíjense que hemos hablado de dos elementos aparte del razonamiento, de los términos o conceptos y de los enunciados. Ambos son componentes, en realidad, digámoslo así, los conceptos son componentes esenciales de los
enunciados, y los enunciados son componentes esenciales del razonamiento. De modo que toda la lógica aristotélica está encadenado y eso no lo vamos a ver en esta materia, en algunos casos porque no figura en el programa y en otros porque no va a haber tiempo, una lógica del concepto, una lógica del enunciado o del juicio, y una lógica del razonamiento, que es la que sí vamos a ver, ¿no? De modo que algunas cuestiones preliminares voy a tener que mostrarles. Empecemos por los enunciados, ¿sí? Vamos a ver una clasificación muy sencilla, pero es la necesaria para el silogismo, y nada más. Miren, fíjense que los enunciados en realidad se pueden dividir de muchas maneras en la lógica aristotélica, pero las divisiones que nos interesan para ver el silogismo categórico, que es lo que estamos viendo, son la distinción por cualidad, es decir, que un enunciado puede ser afirmativo o negativo, es decir, en este caso, por ejemplo, bueno, ya no lo ven porque está chiquito, pero tenemos 3 enunciados afirmativos, y por cantidad. Por cantidad se refiere a si el juicio está en universal o en particular. Ahora vamos a ver ejemplos de todo esto, ¿no? Digamos, básicamente un juicio universal, un juicio que se refiere a la totalidad de los individuos que componen el sujeto, por ejemplo, todos los hombres, ¿sí? Y un juicio particular que se refiere a algunos hombres, ¿sí? De modo que, combinando la cualidad y la cantidad, y lo ven acá abajo, en la pantalla dice, se puede construir 4 tipos de proposiciones categóricas. La universal afirmativa, la universal negativa, la particular afirmativa y la particular negativa. Esas son todas las combinaciones posibles si tomamos solo estas 2 categorías. Y a su vez, cada una de, bueno, veamos la estructura de entonces una proposición universal afirmativa. La estructura sería todo S es P, o sea, todo sujeto es predicado. Adviértase que cuando hablamos de S y P, en el enunciado suelto, digamos, como estamos haciendo ahora, no necesariamente va a coincidir con el sujeto y el predicado del silogismo, ¿no? O sea, por ejemplo, una frase del silogismo podría ser todo M es P, ¿sí? Simplemente acá sí se destaca el hecho de que en la estructura lógica de una frase, digamos, universal afirmativa, tiene la estructura todos los S son P o todo S es P, lo cual es lo mismo, aclaro por las dudas. Un ejemplo, que todos los árboles tienen hojas, digamos, o todos los árboles son seres vivos, ¿sí? La proposición de tipo E, ningún S es P, por ejemplo, ningún árbol es un ser vivo, ningún árbol tiene hoja, ¿sí? Y cada una de esas proposiciones tiene un nombre, que es importante aprenderlo. La verdad que en este caso es fundamental aprenderlo. Las proposiciones universales afirmativas se abrevian con la letra A mayúscula, las proposiciones universales negativas con la E, como lo indica el Power. Las particulares afirmativas tienen estructura, algún S es P o algunos S son P, y se abrevian con la letra I. Por ejemplo, algunos árboles tienen hojas o algunos árboles son seres vivos, ¿sí? Y las proposiciones de tipo O tienen la estructura, algún S no es P, por ejemplo, algunos árboles no tienen hojas, algunos árboles no son seres vivos. Esta estructura, aclaro por las dudas, es independiente de la verdad o falsedad de las proposiciones a las que da lugar. Acá de hecho hemos dado ejemplos, el mismo ejemplo de sujeto y predicado con todas las proposiciones, ¿no? Lo que acá tienen que memorizar, por un lado, digamos, primero entenderlo y después memorizarlo, en alguna medida, es la estructura de cada una de las 4 proposiciones para saber reconocerlas y el nombre que le corresponden. Que, bueno, en el caso, les cuento como para ver si les ayuda con la memoria, esto surgió, digamos, del trabajo medieval en la lógica silogística, y la A y la I venían de la palabra afirmo, ¿sí? Para las afirmativas, entonces se tomaban las 2 primeras vocales, y la E y la O de la palabra nego, de niego, y de ahí se tomó la E y la O. Eso es uno de los temas fundamentales que necesito que ustedes en realidad necesitan saber para poder hacer un análisis silogístico, ¿no? Y después está otro tema que es bastante más difícil, diría yo, pero que bueno, tampoco tenemos tantas pretensiones ya que no lo vamos a poder dar con ningún detalle, que tiene que ver con los términos o conceptos dentro del silogismo, y cuál es la extensión de ese término, ¿no? La extensión o alcance, digámoslo así, pero el término técnico es extensión en el caso de la lógica aristotélica. Por ejemplo, las proposiciones, el sujeto de la oración
¿qué es la extensión? Es, digamos, el conjunto de individuos que está, digamos, englobado dentro del uso de un concepto, ¿sí? Por ejemplo, yo digo todos los hombres, la extensión es universal, es decir, me refiero a todos los individuos que forman parte de ese concepto. Y si digo ningún hombre, también me refiero a todo. Digo, de ningún hombre, por ejemplo, supongamos que dijera algo más sencillo, ninguna manzana es un ser vivo, supongamos, me refiero de todas las manzanas, ninguna, ¿no? Se entiende que también el sujeto en la proposición universal negativa o tipo E está tomado en toda su extensión o es universal. También es muy sencillo de verlo el sujeto en las proposiciones de tipo I y de tipo O, que son proposiciones particulares, afirmativas o negativas. Digo, algunos individuos, algunos hombres, algunas manzanas, si tal cosa o no tal cosa, es claro que el sujeto está tomado en particular. Eso no sé si lo ven, está en el PowerPoint, ¿no? Lo que es complicado de ver, y en ese sentido por eso no tengo más pretensiones que lo memoricen en este caso, es la extensión del predicado, digamos, de cada tipo de proposición. Por ejemplo, le doy un ejemplo para que más o menos vislumbren por dónde viene la cosa, y después los otros simplemente o lo razonan solos o los aprenden y ya. Por ejemplo, yo digo todos los griegos son europeos, ¿sí? Me refiero efectivamente a todos los griegos, o sea, el sujeto es universal claramente, pero me refiero a algunos europeos, cuando digo todos los griegos son europeos. Es decir, porque hay griegos, digamos, hay europeos que no son griegos, por ejemplo, alemanes, españoles, italianos, etc. ¿Sí? De modo que el predicado, europeos, no está tomado en toda su extensión, o lo que es lo mismo, está tomado como particular. ¿Sí? Bueno, en el caso de las proposiciones negativas, en cambio, está tomado como universal, ¿no? Ahí sí doy un breve ejemplo también, y después ya no abundo en este tema, pero por ejemplo, cuando digo ningún, qué sé yo, americano es europeo, me refiero a todos los americanos y a todos los europeos, no a algunos, ¿se dan cuenta? Bueno, entonces, en el caso de las proposiciones de tipo E, como dice aquí el Power, el sujeto y el predicado están tomados como universales. En las proposiciones afirmativas, tanto el sujeto como el predicado son particulares, y en las proposiciones negativas, el sujeto es particular, pero el predicado, como es negativa, es universal. De modo que esto, bueno, tendrá alguna dificultad, pero finalmente lo van a tener que aprender. De modo que, sintetizando para ir completando este video, vamos a sintetizar un poquito lo que hemos dicho centralmente. El silogismo es un tipo de razonamiento deductivo propio de la lógica aristotélica, está compuesto por 3 enunciados, 2 premisas y una conclusión, y cada uno de esos enunciados está compuesto por 2 conceptos. A su vez, esos enunciados pueden ser de tipo A, E, I, U, O. Disculpen el juego de sonidos, digamos, ¿no? Es decir, tenemos que saber identificar, en primer lugar, si tenemos un enunciado de tipo A, como por ejemplo pasa aquí, tenemos todos los artistas son talentosos, entonces este lo llamamos enunciado de tipo A. Acá tenemos un enunciado, algunos artistas son pobres, es decir, un particular afirmativo, sería de tipo I. Este guioncito no significa nada, solo para que no se lea como una sola palabra. Y finalmente tenemos nuevamente una conclusión particular afirmativa, es decir, de tipo I. De modo que ya vamos a ver que esta es la figura del silogismo, y acá podemos poner al lado, puede ser así, A y I, esa sería lo que llamamos el modo del silogismo, ¿no? Es decir, por qué tipos de enunciados está compuesto, ¿no? Entonces, para ver eso, hemos visto un poquito entonces de la lógica de enunciados, y hemos visto un poquito, aunque muy poco realmente, de la lógica del concepto, especialmente el tema de la extensión, ¿no? Así, para ejemplificar esto que habíamos dicho, decimos todos los artistas, se refiere, el sujeto acá está tomado como universal, ¿sí? Yo diría, en la medida de lo posible, no lo escriban aquí a eso, pero está bien que lo escriban en algún lado, solo para no confundirse, ¿no? Pueden escribirlo donde quieran, pero para no confundirse ustedes de qué estamos hablando. El predicado, siendo una proposición de tipo A, también está tomado como particular. Acá el sujeto, siendo una proposición de tipo I, está tomado como particular, y el predicado también. Recuerden, las proposiciones de tipo I, tanto uno como el otro están tomados como particular, y lo mismo pasa en la conclusión, que también es de tipo I. Tanto pobres como talentosos está tomado, digamos, no están tomados en toda su extensión, no están tomados como particular. Bueno, ya seguimos con otro video. Este era un video un poco preliminar para sentar las bases para poder trabajar el tema del silogismo. Nos vemos en un ratito.